tener que ser el mejor estudiante de tu clase. Porque antes de que eso suceda, no vas a poder verle ni siquiera el color a mi dinero. Lo mejor es que te hagas empresario del sol y te hagas independiente. ¿Me puedes decir en qué habitación se está hospedando mi hija? Estás realmente loca. ¡Punto! ¡Te lo dije! Y muero porque me dejes demostrarte cuánto me interesas. Reinaldo te pidió que dejaras la habitación. ¿Qué le estará diciendo Teresa Cristina? Paloma, lo que haya hablado con mi esposa queda entre ella y yo, por favor. Sí, claro, Reinaldo, disculpa. ¿Y en dónde está la reina del Nilo? A ver, Rosario, esa costumbre tuya de llamar de forma ridícula a mi esposa con nombres de la antigüedad egipcia, te voy a pedir que lo guardes para cuando estés con ella. Cuando estés conmigo, esos calificativos, lo que puedes... Señor, cuidado con lo que dice. Recuerde que soy un hombre sensible, ¿sí? Hasta luego, Paloma. Chao. Gracias. ¿Cómo fue que mi marido descubrió dónde estaba, Pero qué primita tan comunicativa. Lengua suelta. Cobra el juicio, Teresa Cristina, por tu propio bien. Lo que me faltaba. Ahora todo el mundo piensa que yo estoy loca. Pitonisa de Tebas, si necesita algo, estoy aquí a su entera ¿Por disposición. qué no vas a Alaska, compras un iglú y abres una posada para pingüinos también? Piénsalo. Vas a acabar sin marido, sin hija, sola. ¿Tratas de decirme que me voy a quedar como tú? No, primita, no. Abandonada, nunca. Aprende una cosa. Quien tiene dinero nunca se queda solo. Nunca. Te va a ir mal. Después no digas que no te lo avisé. El señor Reinaldo tiene su lado oscuro. Créeme que tiene su lado oscuro. Muy bonito, chef. ¿Te duele todavía la cachetada? Me duele recordar que fue mi propia madre la que me pegó. A ver, te ves tienes un poco roja. No, eso al rato se me quita, pero el rencor que tengo contra ella, Antonio, no se me va a quitar y eso es lo que me da miedo. Me sorprendió mucho que tu padre le dijo que tenía un problema, que necesitaba ayuda. Mi papá es un gran hombre, Y quiere mucho a tu mamá. o por lo menos hace el esfuerzo. Bueno, es que con tu debido respeto, pero para querer a tu mamá hay que hacer un gran esfuerzo. Manuel. Señor, buen día. Buen día. ¿Hay alguna posibilidad de que me avises cada vez que sales con Teresa Cristina si la señora está por cometer algún tipo de locura? ¿Me llamas por teléfono y me dices? Pero, señor, mire, no sé, yo obedezco sin saber ni estar claro si su señora va a cometer una locura o no. No suponía. No veo la hora de estar en mis aposentos. Pero aquí está su chofer esperándola. Y yo con toda la disposición de acompañarla a Palacio. No creo que haga falta. Prefiero regresar a mi casa con mi marido. Bien, ¿y cómo sé yo si es por placer, por deseo o es una simple orden, nada más, ¿Por qué haces todo tan difícil? Bueno, en mi caso, yo soy bastante tolerante y entiendo todas las decisiones de mi reina del... Perdón, claro, pero sí, la compañía del rey es mucho más grata que la de un simple vasallo. Manuel, llévate el coche a la casa. Yo llevo a mi señora, ¿sí? Manuel, me voy contigo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esos dos? Pienso que van a reconciliarse.
o a ignorarse, o a matarse. ¿Y cuál de esas opciones es la que tú quieres? Bueno, menos reconciliarse. A ver, para reconciliarse, mi reina Leila de las galaxias necesita zafarse el moño. Entonces dejaría de ser la reina Leila, ¿capichi? No sé qué estás diciendo. Ay, qué estrés contigo y la falta de neuronas. Y eso que tenemos los mismos gustos. Mira, idiota, eso es mentira. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Mi familia existe por el amor y la paciencia de mi padre, Antonio. Por eso me molesta que se haya enterado de lo nuestro así. Yo debí decírselo en el instante en que decidí volver contigo. No, ven aquí, mi amor. Ven aquí. Ya no te atormentes con eso. Sí lo hago. Es más, yo te dejo en la universidad y voy al restaurante de mi papá a hablar con él y pedirle disculpas. Eso es lo que voy a hacer en este momento. No. Solamente una cosa más. ¿Qué? Nuestro amor tiene que estar por encima de todo. Muy por encima de todo. No estuvo para nada bien que Patricia nos ocultara que había regresado con ese farsante. Que yo sepa, él es estudiante de medicina, un muchacho sí, de bajos recursos, pero que intenta superar. Y tampoco estuvo para nada bien que mi propia hija me gritara loca. Por eso me descontrolé y le di esa bofetada. Por favor, a la gente que se descontrola, generalmente se le dice loca sin que eso sea un insulto, por Dios. Y tampoco me gustó, no me gustó para nada que me dijeras enfrente de todos que yo tengo problemas y que necesito ayuda. ¿Cómo? ¿Es verdad eso que dijiste? ¿Qué cosa, Teresa Cristina? Esta mañana he hablado de lo que normalmente hablo en toda una semana. ¿Qué de todo lo que te dije me estás preguntando? Que te morías por ayudarme. Que querías que bajara ese puente para llegar a mí. Que te morías porque querías que te dejara demostrarme que te importo. Teresa Cristina, cada palabra de esa es verdad. Eso quiere decir que me amarías aunque estuviera loca. Aunque fuera una asesina en potencia. Una desquiciada que a veces quisiera desaparecer a las personas que le estorban sin importar cómo. Yo voy tarde al colegio. Sí, solo vine a la posada a buscar algo que se me había olvidado. Ey. Siempre andas meneando esas caderas toda apurada, ¿no? Hoy en la noche cuando llegue a casa, tú y yo vamos a tener una plática. Así que prepárate. Por lo que veo, no seguiste el consejo que te di. Y quien no sigue el consejo de un amigo, se arruina. Tú no eres mi amigo. Perdón. Eso no fue lo que dijiste anoche. Mira, no te pases de listo, Ro. De acuerdo. Paciencia. Vámonos a casa de nuestra patrona a trabajar. Sí, pero te vas en el asiento de atrás. No te quiero a mi lado ni siquiera manejando. Pero por supuesto, tú eres el chofer, vas adelante, yo soy la exclusividad, va atrás. Por Dios. ¿Tú serías capaz de hacer todo lo que estás diciendo? Teresa Cristina, ¿serías capaz de matar a alguien solo porque te estorba? Contéstame. ¿Serías capaz de hacer todo lo que me estás diciendo? ¿Ves? Eres tú el que no me contesta. Yo solo quería saber si tú me amarías igual. Pero ya veo que no, por la forma en que tú reaccionas. Déjame ayudarte. Por favor, déjame ayudarte. Tal vez no sea tan grave como parece. Aquí, el único que piensa que yo tengo problemas graves eres tú. Así que no pluralices, singular.
te das cuenta de los cambios de ánimo que tienes? Hace un rato me pedías que te hiciera el amor para demostrarte cuánto te amo. ¿Y ahora te molestas? ¿Lloras? Mira cómo te pones. ¿Qué es lo que hago contigo? Dime, ¿qué hago? Teresa, Cristina, ya. Ya, tranquila. Ya, tranquila. 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 Yo estoy aquí contigo, tranquila. Bueno, pues brindemos porque todo salió bien con el Quiquito. ¡Salud! Órale. Porque Quique Junior no vuelva a saber nunca nada más de su madre. ¿Qué pasó? Eso suena muy fuerte, Quique. No es su madre, Gabriel. Ah, ¿no? Ella no fue la que lo parió. Sí, pero no la que lo crió. O sea que tú eres su madre. Pues sí, con los pantalones bien puestos y a lo mero macho, pero sí. Soy su mamá. Y no esa mujerzuela que solo está preocupada de verse y sentirse la más rica y la más hermosa del planeta. Lo dices con una intensidad que no sé, man. Que no sé qué. Pues esa mujer sigue perturbándote mucho, Quique. Mira nomás cómo te pones a hablar de ella. El odio, el amor. Cuida la defensa del costado ahí. Cuida la defensa del costado. El codo abajo. El codo abajo, papi. Eso. ¿Y tú sigues aquí? Sí, me quedé dormido. Dormido. Te voy a decir la verdad, es que me quedé pensando en mi mujercita que me vuelve loco. Tú sabes que cuando a uno le gusta mucho a una mujer es muy difícil no volverse loco, ¿no? Perdón por lo que me toca. Yo lo hago con la mejor intención. Cuidado ahí, ¿eh? Recuerda que lo más importante es la concentración de nuestro campeón. A veces es más importante que la fuerza. Fuerza a mí nunca me ha hecho falta. Además estoy en la mejor forma ahora, ¿sí o no? Sí, yo lo veo así. Nada más que eres tú el que lo tiene que confirmar allá arriba. ¿Confirmado? Nos vemos. Ya, nos vemos mañana. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Estoy haciendo albóndigas para celebrar. ¿Ya fuiste a ver la tienda? La tienda no, las tiendas. La tuya y la mía. Ay, mamá, esto es un sueño. Me encantaría que mi doña Olga estuviera aquí para verlo. Ay, mi vida. Yo estoy segura que esté en donde esté, ella está velando por ti y por tu bienestar. Yo sé, mamá. Pero dueña de una tienda, ¿nosotras dos? Ay, sí. ¿Te imaginas? Empresarias. Empresarias, ¿cómo es que dicen esa palabra? Empresarias chic. Tú vendiendo tus cremas y yo con mi tienda de maridos en alquiler. Bueno, yo también podría tener un equipo que me ayude vendiendo mis cremas de puerta en puerta. Ay, sí. Ahora van a ver arreglos para la casa y arreglos para la cara. ¿Ves, mi amor? Lo linda que puede ser la vida. La vida es una rueda. Y a veces la suerte es buena. Las cosas pueden cambiar para bien, como en este caso. ¿Y quieres que te ayude con las albóndigas? Ay, no, mamá, arruinarías mi receta. Todo esto es maravilloso, pero como todavía no soy una gran empresaria, me voy porque tengo que entregar muchas cremas. Bueno, mi amor, no te preocupes. Yo me quedo aquí velando por las albóndigas, entonces. No. Ya están listas, mamá. Voy a pasar por Fashion Motors. Ah, no me digas. Qué casualidad. Anda, ve, que yo voy a ir a encenderle una vela a mi santa. Adiós, mamá.